Pues si queréis empezamos. Antes de nada, bueno, buenos días a los que os conectáis desde Latinoamérica, buenas tardes a los que estáis en España, en otros países de Europa. Gracias por asistir a este webinar sobre zonas de bajas emisiones. Yo soy Roberto Ruiz, director de Lectorvisión. Director general está conmigo Ángel Martín, que es el director de Desarrollo de Negocio, que es el que os va a hacer la exposición más amplia del webinar. Aunque creo que muchos de los que estáis conectados nos conocéis, pues bueno, Lectorvisión es una empresa, somos una empresa de I+D, estamos especializados en visión artificial para tráfico y para aplicaciones de ITS, igual peajes, parking, control de vehículos. Tenemos más de 20 años de experiencia en visión artificial. Diseñamos y desarrollamos nuestras propias soluciones, tanto el software, algoritmos de visión artificial para clasificación de vehículos, lectura de matrículas, marca, modelo, color y otras muchas aplicaciones que se os puedan ocurrir. Y también diseñamos hardware, hacemos y fabricamos nuestras cámaras, electrónica de control y, como os digo, pues hacemos un poco todo el recorrido. Podemos suministrar desde una licencia de lectura de matrículas para integrar con cualquier otro sistema hasta un equipo completo, cámara, iluminación, procesamiento y todo el software integrado. Un poco la diferencia también con otras empresas es que, aunque en la diapositiva anterior veíais ahí unas cajas, en realidad nuestra filosofía no es vender cajas, sino más bien acompañar al cliente o al integrador en todo el proceso, desde el diseño de la solución y de la implantación hasta la puesta en marcha y el ajuste. De ahí un poco también que estemos en este webinar sobre diseño e implantación de zonas de bajas emisiones, cuando en realidad nosotros somos más bien un desarrollador de software y un fabricante de equipamiento, ¿no? ¿Qué más cosas os puedo contar antes de dar paso a Ángel? Pues, como os decía, nuestro software es de desarrollo propio, el hardware también lo fabricamos nosotros, tenemos un soporte técnico integral y una arquitectura muy flexible y, además de estar en permanente evolución y mejora, hacemos también desarrollos a medida y podemos participar en proyectos muy específicos donde un producto estándar a lo mejor no encaja. Por otro lado, tenemos una presencia internacional importante, proyectos en más de 40 países, una red de partners que pueden acompañar, pues, en casi cualquiera de estos países, o al menos en las zonas geográficas más importantes. Y, como os decía, además del desarrollo, además de la fabricación y venta de los equipos, pues también podemos ayudaros en cuanto a consultoría y acompañaros en los proyectos. Estas son algunas de nuestras principales referencias en España y en los 5 continentes. Y ahora pues doy paso a Ángel, en realidad pues para empezar propiamente con lo que es el webinar. Si tenéis alguna pregunta, os rogamos que las vayáis poniendo por el chat y, si os parece, hacemos un poco la presentación del webinar en continuo y al final vamos incorporando todas las preguntas, todas las cuestiones que queráis hacernos. Pues muchas gracias. Pues gracias, Roberto. Bueno, pues lo mismo, daros las gracias por este ratito que nos vais a dedicar. Por la mañana en Latinoamérica, por la tarde ya aquí en España. Y nada, nuestra idea de hoy es tardar unos 40-45 minutos aproximadamente en que veamos un poco todo el tema de las zonas de bajas emisiones. Lo hemos dividido en 3 partes. Uno que es el esquema actual de este tipo de aplicaciones, cuál es el estado del arte un poco, tanto en España como en Europa, como en Latinoamérica, cuál es el estado actual de este tipo de soluciones. Luego pasaremos a una parte un poco más en el que daremos algunas ideas de diseño. Como decía Roberto, nosotros somos una empresa desarrolladora de tecnología, pero en nuestra filosofía está el poder acompañaros en todas las fases del proyecto, del end-to-end del proyecto en el que sea necesario, e incluso inicialmente en fases antes de llegar a la tecnología. Para que la tecnología acompañe bien a estas fases, pues es importante tener primero claros estos criterios de diseño, que bueno, vosotros en muchos casos los conocéis perfectamente, y luego ya haremos una pequeña parte final en el que veremos ya las soluciones tecnológicas que en Lectorvisión desarrollamos para cumplir con estos objetivos que habremos visto en la fase de diseño.
Así que, sin más, vamos comenzando, como decía Roberto, al final tendremos una pequeña parte para, bueno, pues cualquier duda que pueda salir, la comentamos. Para empezar, bueno, evidentemente, ¿de dónde nace esta necesidad? ¿De dónde nace este pequeño boom de las zonas de bajas emisiones? Evidentemente, del entorno urbano actual. Actualmente más del 55% de la población ya reside en zonas urbanas, el crecimiento de las zonas urbanas cada día es más importante, cada día es más grande en todas las partes del mundo. Para 2050 se prevé, según Naciones Unidas, como veis ahí, un 68% de la población viviendo en zonas urbanas. Esto hace que el control medioambiental de las zonas urbanas sea un grandísimo reto, sea fundamental. En muchos ámbitos, esto tiene que ver con muchos ámbitos, tiene que ver con la industria, tiene que ver con muchos factores, pero uno de ellos fundamental y que marca la diferencia es la movilidad. La movilidad urbana es clave, vivimos en un mundo de megaciudades, ya hay 37 megaciudades con más de 10 millones de habitantes. En Latinoamérica esto es absolutamente claro. Latinoamérica cuenta con más de 70 áreas urbanas por encima del 1.000.000 de habitantes, donde México y Brasil pues, destacan totalmente pues, con 16 y 21 ciudades cada una de ellas. Estas megaciudades en Europa el volumen es menor, pero también existen un volumen urbanístico enorme. Y en España, por ejemplo, donde a raíz de cuestiones que han surgido últimamente legales y demás, esta necesidad ha crecido también mucho, se ha visto bastante refrendada. Bueno, pues ya contamos con 30 áreas urbanas que superan los 200.000 habitantes y más de 150 áreas, bueno, más no, son 149 si somos un poco más precisos, áreas metropolitanas con más de 50.000 habitantes, que sabéis que es el mínimo que marca la ley para la implantación de zonas de bajas emisiones. Es por eso que, bueno, cada vez más vamos a estos modelos, se hacen necesarios estos modelos de control de la movilidad urbana. Por ver un poquito y vamos a ir muy rápido, ¿cuál es el estado del arte de este tipo de aplicaciones en diferentes zonas? En Europa, empezamos por Europa. Bueno, Europa es la zona que, como ya sabéis, ha liderado este tipo de aplicaciones, donde se empezaron a desarrollar, donde a raíz de las regulaciones de la Unión Europea han tenido más calado. Incluso, bueno, ya sé, en algunos sitios se está hablando del paradigma de las zonas de cero emisiones, aunque esto es ahora mismo casi conceptual y de prueba, que nosotros que nosotros hayamos detectado, que conozcamos casi la de Oxford y muy poquito más. Pero sí que está muy extendido el modelo de zonas de bajas emisiones. Por ejemplo, Alemania, que es el país puntero dentro de Europa, como en muchas cosas, pero en esto sí que lideran, bueno, pues ya cuentan con más de 60 zonas de acceso regulado por distintivos ecológicos. Tienen un sistema parecido al que implanta la DGT aquí en España. Francia, bueno, no está tan desarrollado, pero también ya cuenta con 28 zonas. Un gran volumen de sus principales ciudades cuenta con este tipo de aplicaciones. Reino Unido, otro país, aunque ahora ya no se ve afectado por las regulaciones de la Unión Europea, por el Brexit, pero sí que es un referente también, sobre todo porque cuenta con una de las zonas de bajas emisiones más conocidas o que tiene un modelo más diferencial, como es el modelo de peajes urbanos de Londres, que se ha convertido como en un poco el icono de este tipo de esquemas, ¿vale? Aunque este tipo de esquemas de peaje existen en otras zonas. El primero, de hecho, fue el de Estocolmo y demás. Creo que en Europa, si no recuerdo mal, existen 5, siendo Londres el principal, pero también Milán, Palermo, ¿vale? Latinoamérica, bueno, Latinoamérica por contra no ha seguido tanto este modelo. El modelo latinoamericano, pues evidentemente no tiene la misma homogeneidad que el europeo, no existe como en el caso europeo un ente regulador que marque directivas a nivel internacional, con lo cual es un modelo mucho más heterogéneo.
¿vale? Es un modelo mucho más heterogéneo y que no está tan basado en restringir según el nivel de emisiones de los vehículos, sino con otro tipo de sistemas. Bueno, pues, supongo que la mayoría conoceréis el pico y placa, los que estáis en Latinoamérica seguro, y los que estáis en España, que estamos en este sector, también os sonará. El típico modelo de pico y placa que veis aquí en un modelo de Bogotá. Está muy extendido, está muy extendido en los episodios de restricciones debido a episodios de alta contaminación, pero lo que no está tan extendido es este modelo. Y es un gran desafío para Latinoamérica, porque Latinoamérica es uno de los sectores del mundo más contaminados, con mayores índices de polución por partículas, por gases de emisión y por muchas otras cuestiones, no solo por su movilidad, sino por antigüedad del parque móvil, también por la geografía de sus ciudades, muchas veces ubicadas en valles. Todo esto genera grandes desafíos a nivel del control de emisiones en Latinoamérica. ¿Y en España? Bueno, pues en España estamos en camino, ¿vale? No somos un país puntero en Europa, pero cada vez más la regulación, que viene inicialmente de la Unión Europea, pero que se ha impulsado un poco por el Gobierno de España, lo ha ido empujando. Aquí os pongo algún ejemplo de las ciudades que están trabajando este tipo de modelos. La mayoría no son modelos cerrados, o sea, no son proyectos que estén cerrados y culminados, sino que casi todos ellos están en desarrollo. Hay modelos más maduros, todos conocemos Madrid Central, la zona de bajas emisiones de Barcelona, pero incluso estos modelos están en un roadmap, tienen modificaciones previstas, ampliaciones, cambios. Incluso ahora la DGT tiene previsto cambios en las etiquetas, lo cual influye directamente en las autorizaciones de entrada a estas zonas de bajas emisiones. Entonces, bueno, es un modelo que cada vez más está creciendo en España. Hay que recordar que en 2003 existe esa obligación de que todas las ciudades por encima de 50.000 habitantes, que como os decía son 149 e implican al 53% de la población, tengan ya en 2023 implantadas estos esquemas de control de emisiones. Con lo cual, tenemos 2 años por delante de trabajo arduo, porque más o menos hay en desarrollo unos 16 proyectos, con lo cual quedan unos 130 proyectos por desarrollar en España para los próximos 2 años, lo cual convierte estas aplicaciones en un mercado absolutamente necesario e interesante. Y este es un poco el estado del arte. Si ya queremos ver un poco cómo podemos definir estas zonas de bajas emisiones, pues existen diferentes definiciones. Bueno, al final, ¿qué son? Son, para tenerlo muy claro, ya que nos vamos a estar refiriendo siempre, son zonas que requieren estándares de emisión para los vehículos para el acceso, ¿vale? No hablamos de zonas de prioridad residencial, como se ha trabajado desde ya hace muchos años, aunque esos esquemas están dentro de las zonas de bajas emisiones, por supuesto, pero lo que estamos hablando es el control en función de estándares de emisiones. Lo normal aquí en Europa es basado en modelos de etiquetas por tipo de contaminantes, por tipo de combustibles, por volumen de partículas emitidas, de gases y demás. El marco legal, bueno, aquí nos vamos a quedar un poco en España para que sea más restringido, porque este marco legal, evidentemente, cuando ya no salimos de España, pues podemos dispersarlo, si entramos en el marco legal latinoamericano, pues sería inabarcable, necesitaríamos un par de días. Pero bueno, en España, ¿cómo se definen? Y aquí he puesto esta definición que es de la Ordenanza de Movilidad Sostenible de Madrid, porque tiene una cuestión que me gustaría remarcar. Lo remarcan como ámbitos territoriales conformados por el conjunto de vías públicas debidamente delimitadas, importante el concepto delimitado, que presenten continuidad geográfica. Y este es una de las cosas que quería remarcar, continuidad geográfica. Zonas de bajas emisiones no son experimentos o zonas aisladas por la ciudad, sino que se trata de generar zonas amplias con continuidad geográfica donde implantar estas medidas de regulación de accesos. Esta presentación luego os la haremos llegar, aquí viene
normativa, tenéis abajo los links si queréis consultarla y demás. Luego, evidentemente, la normativa local es enorme, pero la fundamental es este punto. El proyecto de ley de cambio climático y transición energética y la legislación que está asociada a todos estos cambios que estamos sufriendo ahora, en el que marca esta obligación para los municipios de más de 50.000 habitantes de contar con zonas de bajas emisiones. A partir de aquí, en España, ya no solo es el marco legal, sino que la oportunidad, bueno, pues se hace un poco más factible gracias a, bueno, gracias, casi por desgracia, pero bueno, la oportunidad asociado a la crisis que ha generado el COVID, se han generado desde Europa estos fondos Next Generation, que en España se plasman en el Plan de Recuperación y Resiliencia, que como sabéis tiene 5 líneas principales de inversión y de la que uno de los pilares fundamentales es todo lo que tiene que ver con la mejora de la eficiencia de la movilidad, la descarbonización, la electrificación del parque móvil, etcétera, etcétera. E incluso directamente se marca absolutamente claramente que serán subvencionables todos aquellos proyectos para implantación de zonas de bajas emisiones en capitales de provincia y municipios de más de 50.000 habitantes. Con lo cual, bueno, la obligación legal está ahí. Vamos a decir que la financiación también está, parece que está ahí. Esperemos que no haya ningún problema, ningún retraso y la financiación debería estar ahí para que haya oportunidades para avanzar en estos modelos en todos estos ayuntamientos que tienen que trabajar en ello. ¿Vale? Como veis, bueno, pues os he puesto aquí algunos ejemplos de España. Bueno, no he entrado en el tema latinoamericano porque la casuística, como os decía, es enorme. Pero bueno, en España pues tenemos todo lo que tiene que ver con este plan de recuperación, transformación y resiliencia, pero bueno, pues también anteriormente ya estaba contemplado como los fondos FEDER, dentro de las ayudas del IDAE y evidentemente luego cada región, cada comunidad autónoma, incluso para pueblos pequeños, ya no zonas de bajas emisiones, pero pequeños experimentos en este tipo, también existen ayudas que vienen de diputaciones, administraciones de diverso tipo. Y este era un poco el repaso por el marco actual de por qué estas zonas de bajas emisiones, por qué es el momento, ¿vale? Ahora lo que queremos ver un poco, y siento ser tan rápido, pero para cumplir un poco los tiempos y daros una introducción, por supuesto que aparte de haceros llegar la presentación, luego pues hablaremos entre todos, tendremos más foros para ir entrando en este tema, pero ahora vamos a dar un pequeño repaso a lo que son algunos criterios fundamentales muy por encima de diseño de estas zonas de bajas emisiones, ¿vale? Porque, bueno, nos hemos encontrado también hablando con ayuntamientos, con municipios. Nosotros somos una empresa tecnológica, pero tampoco hay que empezar este tipo de cuestiones por la tecnología. Entonces, queremos tener un marco un poquito más amplio. En este sentido, bueno, pues a ver si me pasa aquí. Lo primero de todo, tener clarísimos nuestros objetivos. Siempre vamos a partir de un objetivo macro, que es reducir las emisiones contaminantes, evidentemente, que generan los vehículos a motor en las áreas urbanas y, por lo tanto, mejorar la salud ambiental, que en las zonas urbanas pues, llega a ser un problema. Esto a partir de 3 líneas, 3 cuestiones y 3 líneas macro sobre las que podemos actuar. Podemos actuar con un gran objetivo, mejorar la tecnología existente para reducir emisiones en todos los sentidos. Podemos hacer mejoras en cuanto a mejorar el parque, ayudas para mejorar el parque móvil, electrificación del parque móvil, mejora de puntos de acceso, mejora de los controles, mejorar todas estas cuestiones. Pero ya no solo es mejorar la tecnología, sino que también hay que intentar cambiar ciertos modelos, cambiar nuestra distribución modal de transporte, cambiar el modelo de viaje, introducir modelos más sostenibles y, por supuesto, y esto está muy asociado a las zonas de bajas emisiones, reducir los viajes, en especial los más contaminantes. Tratar de reducir en general todo, pero en especial cuanto más contaminantes, y es por eso esa asociación con los modelos de emisiones de los vehículos.
para tratar de eficientarlos. Estos son unos objetivos muy macro, pero esto hay que plasmarlo, ¿vale? Esto hay que aterrizarlo y evidentemente lo primero es contar con una base inicial. Para ello, bueno, pues los municipios contáis con políticas, estudios de movilidad, estudios de medio ambiente, ¿vale? Contáis con información de vuestros municipios, con PEMUSES, en los que tenéis información de cómo es los modos de transporte de vuestros municipios. Todo eso se plasma en unos objetivos, se plasma en objetivos de mejora de la movilidad, de reducciones, se plasma ahí a través de normativas municipales, de planes de movilidad, etcétera. Y a partir de ahí ya podemos empezar a trabajar en la definición del área. Nosotros hemos marcado 4 puntos, evidentemente hay más, pero los 4 puntos que creemos fundamentales. El primero es definir, y esto marca la diferencia, es definir las políticas de restricción. Primero, qué tipo de política de restricción vamos a marcarla y luego definirla a mayor detalle, con una cuestión especial y especial hincapié ya no solo en las restricciones, sino en las excepciones, que son las que generalmente complican los modelos y los hacen más complejos para los usuarios. Segundo, tenemos la definición del área restringida. Esto es fundamental, elegir hasta dónde queremos llegar. Normalmente esto va de la mano de las políticas de restricción porque generalmente tienen una relación inversa. Áreas muy extensas geográficamente suelen ser menos restrictivas, áreas más pequeñas suelen ser más restrictivas. Luego tenemos fundamental también esa definición de las líneas de base, cuál es el estado actual, cuáles son nuestros modelos de movilidad y cuáles son nuestros modelos de emisiones para poder definir unos objetivos en el tiempo y una monitorización a lo largo de los mismos. Y fundamental también, porque no sirve de nada, bueno, sirve, pero no es nada eficiente restringir el acceso si no ponemos accesos alternativos. Para ello es fundamental inversiones en transporte que nos permitan rediseñar nuestro reparto modal del transporte. Y a partir de ahí, y solo a partir de ahí, ya podemos hablar de actuaciones y proyectos. Actuaciones que van a tener 2 bloques fundamentales, un bloque de urbanismo y un bloque de soluciones tecnológicas en el que podéis contar con Lector Visión para lo que necesitéis. Ahí es donde entramos nosotros. Si vemos un poquito estos muy por encima, lo primero que hablábamos, la definición de restricciones. Modelos hay varios, ¿vale? Existen modelos más sencillos que no llegan a ser zonas de bajas emisiones como tal, que son los modelos de emergencias en contaminaciones, de respuesta en momentos, por ejemplo, yo que soy de Valladolid, Valladolid tiene un modelo cuando se superan ciertos umbrales que restringe el acceso a ciertas zonas. En Madrid es muy conocido. En Latinoamérica es bastante típico. Bueno, yo lo he visto en Quito, en algunos sitios más. Luego existen regulaciones de acceso ad hoc, bueno, pues por un criterio muy interesante que está teniendo cada vez más uso, como son las supermanzanas en las que se restringen accesos, otro tipo de restricciones a tráficos. Bueno, cada vez se van generando más experiencias en este sentido. Modelos de peaje, que son estos que hablábamos. En España no existen, en Latinoamérica, que yo sepa tampoco, y en Europa, que yo tenga localizados, hay 5, que creo que son Londres, Milán, Palermo, Göteborg y Estocolmo, si no estoy mal. Son 5. O sea, hay en 3 países y no están muy extendidos, pero son muy interesantes. Y para grandes urbes, generar diferentes anillos con diferentes tarificaciones puede ser interesante. Y luego están los modelos de bajas emisiones como tal, ¿vale? Son esos los modelos completamente basados en etiquetas medioambientales, que en Madrid pues tenemos los 2 icónicos, que son Madrid y Barcelona, aunque hay muchas otras ciudades que están empezando ya, están despertando a ellos. ¿Vale? Como os decía, pues estos son los 4 principales modelos. A partir de aquí, en estas restricciones, una vez que hemos definido cuál va a ser nuestro modelo, tenemos que plasmarlo. ¿Cuál va a ser nuestro modelo? ¿Cómo vamos a restringir? Lo conocéis, Madrid nos restringe igual que Barcelona, no tienen igual área. Las autorizaciones son diferentes, pero hay algunos puntos que por nuestra experiencia son claves, y uno de ellos es todo lo que tiene que ver con la gestión de las autorizaciones de acceso, porque estas autorizaciones muchas veces son lo que complican, lo vuelven complejo
el esquema y tenemos que tratar de ser lo más simples posible para el usuario. Aquí hemos marcado 5 ideas, pues buscar la simplicidad del sistema, ¿vale? Reducir en lo posible esta casuística, hacerlo lo más homogéneo posible, tratar de automatizarlo lo más posible, hacer que se pueda generar a través de una buena plataforma tecnológica que soporte integraciones con bases de datos, que sea sencillo, ¿vale? Para el usuario y que éste tenga diversos canales en el que hacerlo, no tengamos que ir al modelo del siglo XIX a poner un sello, sino que tengamos una omnicanalidad, tengamos aplicaciones, podamos hacer hacérselo fácil a los vecinos, que permita, evidentemente, esto viene relacionado, la autorización telemática y, por supuesto, pues, que podamos tener integración de bases de datos para tenemos información en muchos sitios, tenemos información que viene de muchos canales y, bueno, pues cuanto más integrados estemos, más fácil nos será hacérselo fácil a nuestros vecinos. Vamos a decir que una vez que tenemos un poco definidos, aunque esto parezca que va en fases, no son fases, son modelos, es un modelo paralelo que para nosotros tiene 4 patas básicas. Tenemos que definir el área, ¿vale? El área es clave porque hay que tener tanto una idea de correlación con el tamaño de nuestro municipio. Hacer un área muy, muy pequeña no tiene sentido. Hacer un área muy, muy grande puede ser complicado, aunque pueda tener sentido medioambiental, pero se puede complicar. Y luego otra cuestión fundamental, las otras 2 cuestiones, ya no solo el tamaño, sino la identificación de su perímetro para hacérselo de nuevo fácil a los usuarios, tener un perímetro claro, que no sea complejo, no tenga accesos extraños, sino que tenga la mayor simplicidad posible y que tenga unos accesos controlables, porque al final lo que vamos a hacer es controlar estos accesos, ¿vale? A partir de aquí tendremos otros criterios que deberemos incorporar, como son criterios que tienen que ver con el parking, con la capacidad que tenemos, tanto en superficie como subterráneos, con parkings disuasorios, el criterio de las supermanzanas, que, como os decía, es un criterio que está, un nuevo modelo de urbanismo que está dando muy buenos resultados, en donde se está implantando. Podemos ir hacia allá, pero estos 3 factores, área, contorno, accesos, son un poco la base. Aquí os pongo algunas ideas. Bueno, esto es el área de Barcelona. Como veis, su extensión es mucho más grande, es una área muy extensa, ¿vale? La relación, su política es bastante diferente de la de Madrid, es bastante más amplia. La de Madrid es más pequeña, pero, por ejemplo, me servía muy bien como idea clara de contorno claro. El área, lo que es Madrid Central actualmente, tiene un área bastante bien definida, por lo menos para los que vivimos en Madrid, es un área un contorno bastante sencillo. Y luego, fundamental, definir que tengamos unos accesos controlables, no tengamos fugas, seamos capaces de controlarlo para que sean eficientes esas restricciones y que no existan fugas dentro del sistema. Esto es un ejemplo del plan de trabajo que está haciendo Benidorm, que es un modelo bastante interesante también. Fundamental también definir las líneas de base, es decir, definir cuál es nuestro modelo de emisiones y de movilidad actualmente. Eso nos va a permitir, y va a estar relacionado con lo otro, ver si tenemos zonas en las que las restricciones tengan que ser más amplias, definir un roadmap, definir una serie de fases en la aplicación de estas actividades, que sean más ambiciosas, que sean menos, zonas más restringidas, menos, en función de cuáles son los parámetros tanto de gases como de partículas, de emisiones particuladas en nuestra zona. Aquí tenéis también otro ejemplo del área metropolitana de Barcelona, que creemos que también es bastante ilustrativo. Otros ejemplos de cómo esa línea de base en el tiempo es fundamental monitorizarlo que es este que tenemos de Washington DC, en el que podemos ver claramente cómo ellos monitorizan en el tiempo sus emisiones y cómo van conformando objetivos y van viendo esto es una imagen muy sencillita de lo que ellos tienen, pero tienen un sistema muy potente para hacer eso. Y también, bueno, pues quería enseñaros también un gran trabajo de la ciudad de Melbourne que hace de comunicación de estos objetivos a sus vecinos, que es fundamental, ¿vale? Y involucrarlos en esta
en esta definición. Y la última pata que hemos puesto es, evidentemente, generar políticas de una nueva definición del reparto modal. Si vamos a restringir el acceso a una zona, tenemos que dar facilidades de otro tipo, más sostenibles, para que nuestros vecinos puedan acceder a ella. Evidentemente, favoreciendo alternativas que sean medioambientalmente mucho más sostenibles, como son la bicicleta, el transporte urbano. ¿Claves del éxito de esto? Bueno, pues es complicado, pero bueno, habíamos puesto algunas ideas, que es un poco repetir y resumir esto que habíamos hablado. La óptima definición del área restringida, tanto a nivel de tamaño como lo que es fundamental, de los factores propios de cada una de las ciudades. No todas las ciudades socioeconómicamente son iguales. Sí, algunas tienen particularidades en estos tipos de cuestiones que podemos no tener en cuenta en un análisis muy ingenieril, pero que son fundamentales porque esto tiene que tener una aplicación en la vida de los vecinos. Luego tenemos, evidentemente, adaptarlo ya no solo a estos criterios socioeconómicos, sino a la fisonomía y la movilidad de las ciudades. Yo tengo una ciudad absolutamente llena de montañas, pues a lo mejor la movilidad en bicicleta puede ser complicada y tengo que ir, no sé, en Vigo tienen una apuesta por la movilidad vertical y han generado un montón de temas de escaleras, de ascensores. Ciudades más llanas pues apuestan mucho más enfocados en la bicicleta. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta. La facilidad de comprensión, que soy muy pesado con esto, pero es clave. Sistema de sanciones y, fundamental también para mí, la fijación de objetivos claros y transparentes para que la comunicación con nuestros vecinos sea directa. Bueno, evidentemente todo lo que ya hemos hablado. Y a partir de aquí ya tenemos un poco una idea de lo que queremos hacer, ¿vale? Es decir, hemos definido cómo vamos a restringir el paso, a quién vamos a autorizar, que esto es una casuística bastante amplia. Vamos a permitir acceso a parkings, como hace Madrid. Eso implica que esos parkings tienen que tener una comunicación para evitar las sanciones. Vamos a permitir el acceso al reparto, evidentemente. También la gente que está trabajando en el reparto de mercancías tenemos que hacerles la vida lo más sencilla posible. Ellos tendrán que asumir restricciones, pero tendremos que ayudarles. Tendremos que ver las autorizaciones. Bueno, esto es una casuística muy completa, tenemos definida nuestra área, tenemos definidos nuestros objetivos que queremos hacer y ahora tenemos que plasmarlo, ir ya a las actuaciones. Y aquí es donde ya entra la tecnología y donde ya entramos directamente en Lector Visión. Evidentemente Lector Visión, este es nuestro core, pero bueno, también como la mayoría nos conocéis e incluso hemos trabajado juntos en muchas ocasiones, nosotros tenemos esa vocación de trabajar con vosotros end-to-end e incluso tenemos acuerdos con empresas que trabajan más en el área de consultoría para ayudarnos en toda la primera fase. Trabajamos con ingenierías, muchos de los que estáis aquí ya hemos trabajado y vamos mano a mano todos juntos para que la solución tecnológica de Lector Visión pues, esté bien definida y sirva para cumplir con esos objetivos que se han marcado. ¿Soluciones? Evidentemente nosotros vamos a partir del LPR, pero cuando tengamos el diseño pues tenemos que tener muchos elementos en la cabeza. Evidentemente hay una primera parte de estudios y normativa que tenemos que tener clara y definida para que todo lo que venga detrás funcione. Bueno, PEMUS, PETUS, planes de estacionamiento, políticas medioambientales, planes de calidad del aire, etcétera, etcétera. Cada ciudad tiene los suyos. Esto es muy heterogéneo, pero tenemos que tenerlos contemplado, igual que tenemos que tener contemplado las ordenanzas de movilidad, ese régimen sancionador, porque en el fondo este tipo de zonas de bajas emisiones siempre va a terminar llevando asociado un modelo de sanciones, ¿vale? Entonces eso tiene que estar contemplado en la normativa. También vamos a tener que tener una parte grande de infraestructura y obra civil. Evidentemente, lo conocéis, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, comunicaciones, etcétera, etcétera, con la obra civil, canalizaciones, reversiones, etcétera. Importantísimo la señalización, ¿vale? Señalización fija, horizontal, pero también señalizaciones, incluso señalizaciones dinámicas que se pueden hacer con paneles de mensajería variable. Nosotros tenemos incluso trabajadas integraciones de la cámara con paneles de mensajería variable. Se pueden hacer muchas cosas en este sentido.
Y luego, bueno, aunque esto de los paneles de mensajería variable también sería tecnología, pero la parte tecnológica ya para definir el área. Y aquí, evidentemente, ¿por qué en Lector Visión apostamos tanto por esto? Porque el elemento fundamental es el LPR. Son los equipos que van a controlar que las restricciones de acceso se cumplan, ¿vale? Y eso se va a hacer siempre a través del control de las matrículas, ¿vale? Es el elemento clave que nos va a permitir definir quién entra y quién no. Evidentemente también hay otros tipos de sensores que son muy interesantes, que son todo lo que tiene que ver con los sensores medioambientales que nos permitan esa monitorización en el tiempo y ver cómo está funcionando nuestra zona de bajas emisiones. Pero el otro punto clave es la plataforma de gestión, ¿vale? Hay que gestionar los dispositivos, hay que gestionar las sanciones, los accesos e incluso si podemos gestionar en la misma plataforma la monitorización, mejor que mejor. Tenerlo consolidado en un único sistema y no separado en varios. Eso sería fundamental. Y para que esta plataforma de gestión tenga un buen funcionamiento, las integraciones son clave. Evidentemente con las bases de autorizados, pero también con la DGT, con el ATEX, con plataformas de cobro y recaudo, sistemas de parking, etcétera, 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 para tener la mayor automatización posible y hacérselo más fácil a los usuarios. Luego ya podemos ser más creativos, podemos crecer y podemos mejorar y automatizar procesos. Pues, por ejemplo, como os decía, con paneles de mensajería variable o con equipos LPR embarcados para detectar gente que haya accedido y se haya quedado dentro, porque vale, la mayoría de la gente entra y sale y le controlas, pero en muchos casos puedo tener una persona que haya entrado y lleve 3 meses dando vueltas por dentro. Bueno, pues equipos embarcados, equipos Android para detectarlos, etcétera, etcétera. Y después en la operación, para mí, bueno, aparte de todo lo que es la gestión, que los ayuntamientos y las empresas que gestionan estos servicios para ellos lo conocen, para mí lo que más quería destacaros es el plan de comunicación. Es fundamental comunicarlo bien y comunicarlo adecuadamente y para ello objetivos claros y abiertos y un adecuado plan de comunicación es clave, ¿vale? Bueno, esto como marco general. Aquí veis un poco los equipos que desde Lector Visión, bueno, podemos trabajar con vosotros dándos este tipo de soluciones. Nosotros somos fabricantes de equipos LPR embarcados y, bueno, pues contamos y trabajamos con otro tipo de integraciones y de empresas amigas con las que podemos trabajar en otras cuestiones. Esto sería un poco un esquema de cómo podríamos hacer la arquitectura de este tipo de zonas de bajas emisiones y me quiero centrar aquí en un criterio fundamental para nosotros y que entra dentro de nuestra filosofía, que es, bueno, evidentemente nosotros vamos a tener una plataforma a la que vamos a conectar sensores a través de una red de comunicaciones y el principal sensor son los equipos LPR. Nosotros apostamos claramente, muchos conocéis los equipos, por trabajar con un esquema all-in-one, en el que todo lo necesario para ese control que tenemos que hacer de autorizaciones esté embebido en la cámara, esté trabajando dentro de la cámara, tanto la iluminación como la electrónica, como las cámaras a color y blanco y negro, evidentemente de alta resolución, como también y fundamentalmente el análisis, el software embebido dentro de la cámara. Esta arquitectura all-in-one para nosotros creemos que presenta muchas ventajas en cuanto a eficiencia de comunicaciones, en cuanto a evitar problemas también con estas, en el sentido de que permite trabajar perfectamente en un modo offline, simplifica la instalación, no tienes que instalar PCs adicionales o servidores o máquinas en campo ni grandes centros de servidores, sino que hace mucho más sencillo y eficiente porque la inteligencia de ese análisis de vehículos está embebida dentro de la cámara. Luego, evidentemente, el otro punto fundamental es la plataforma de gestión, ¿vale? Que permita tanto las integraciones como la gestión de los usuarios. Nosotros, en cuanto a LPR, os daríamos algunas recomendaciones, evidentemente. Evidentemente, esto que os decía de trabajar con esquemas all-in-one, con equipos totalmente embebidos para reducir todas las necesidades de infraestructura y comunicaciones. Trabajar con equipos doble sensor porque esto nos permite maximizar el rendimiento del conjunto tanto a nivel de captura como de captura de placas como de
como de captura de imágenes de contexto de alta calidad sin penalizar en ninguno de los dos casos, sino tener un rendimiento muy, muy bueno, ¿vale? Trabajar con iluminación IR, evidentemente, para poder maximizar las lecturas, porque es fundamental tener un ratio de lectura muy alto. Como os decía, bueno, me salto una y como veréis, nosotros siempre creemos que hay que trabajar con equipos con ratios por encima del 98 y no porque lo diga el fabricante, sino que pueda aportar una credibilidad, aunque vosotros, bueno, pues muchos nos conocemos y sabemos que los equipos funcionan, pero tener respaldo de certificaciones externas y también contar no solo con experiencia en España, sino con equipos con experiencia internacional. Por ejemplo, en España pues es importante contar con experiencia en el norte de África y en Europa, que son los equipos fundamentales, pero en Latinoamérica tienes que tener contemplado todos los países del área latinoamericana porque te vas a encontrar con vehículos extranjeros. Tener equipos, trabajar con equipos IP68 que garanticen que son seguros, que tienen una durabilidad a largo tiempo y garantiza también para nosotros otro criterio fundamental es tener estructuras que garanticen la integridad de los datos. Estamos trabajando con datos sensibles, con incluso modelos de sanciones y esto es fundamental. Y para ello, bueno, tampoco vamos a hacer un public reportaje muy grande, pero bueno, nosotros desde Lector Visión contamos con equipos perfectamente enfocados para esto. Bueno, aquí veis uno de nuestro equipo más nuevo, la versión más nueva del Traffic Eye. Perfectamente también podemos hacer esquemas con los Traffic Eye que tenemos ya instalados conoceréis todos, en DGT, en Latinoamérica, están en México, en Colombia, en Ecuador, en Chile, aquí en España, lo veréis en un montón de sitios, pero bueno, contamos con tecnología muy avanzada, muy robusta, que cumple con todas estas garantías de primera línea y poco más. Cualquier duda que tengáis, nosotros quedamos abiertos para ver luego en reuniones posteriores cómo estos equipos pueden afrontar estas necesidades. A nivel de plataforma, un poco lo mismo. Bueno, nos dejamos en función de nuestra experiencia algunas ideas fundamentales. Evidentemente, el trabajar con soluciones web que nos permitan cada vez integrar más información y ser esquemas únicos, no tener varias plataformas. Yo aquí gestiono las LPRs, aquí los sensores, aquí las sanciones, aquí XXX y al final tengo un montón de una arquitectura muy compleja de relaciones. Si podemos tener soluciones web integradas es mucho más sencillo. En España, pues evidentemente hay que contemplar las integraciones y inicialmente con el LaTeX. El LaTeX para la gente que nos escucháis desde Latinoamérica, pues es el equivalente de lo que puede ser el RUNT en Colombia o, bueno, pues las bases de datos que tengan las diferentes autoridades de movilidad y tránsito de cada país para tener todos esos datos. Y es fundamental también, evidentemente, la interoperabilidad, es decir, que podamos tramitar diferentes integraciones de diferentes, no solo con estas asociaciones, sino pues con parquímetros, con entes reguladores, bueno, etcétera, etcétera. ¿Vale? Nosotros, desde Lector Visión, tenemos una plataforma sencilla que nos permite abordar esto en pequeños esquemas y en localidades pequeñas y medias. No está diseñado para un Bogotá. También en esos casos tenemos empresas socias y partners con las que podemos trabajar y con las que ya hemos trabajado y podemos integrar nuestros equipos también incluso en terceras plataformas de equipos terceros, pero para este tipo de proyectos también nosotros contamos con una pequeña plataforma, nuestro equipo Traffic Manager, que cubre todas esas recomendaciones. Y a partir de ahí, pues como decía, podemos ser ya más, ir a un modelo más consolidado y trabajar pues con equipos embarcados, evidentemente siguiendo el mismo modelo, que tengan toda la integración y que nos permitan controlar áreas restringidas, distintivos, estudios de ocupación, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos mucha experiencia en este tipo de sistemas, tenemos algunos
en Madrid, en París, en Bilbao, en muchos sitios, o bueno, pues integraciones con paneles de mensajería variable, que podemos hacer información fija o dar información individualizada a cada usuario sobre sus permisos de acceso. No sé, a partir de aquí podemos generar esquemas con smartphones para los controladores y ya, bueno, si nos ponemos jugones del todo, ya queremos ser, podemos incluso trabajar con gafas. Bueno, esto ya es un poco más a nivel casi de chascarrillo, pero lo que queremos daros es la idea de que existe un enorme abanico por delante para crecer en tecnología, pero que no todo es la tecnología, ¿vale? Nosotros hemos trabajado y tenemos experiencia en muchas ciudades, hemos puesto aquí algunos ejemplos de España, pero a lo que queremos ir es a daros la confianza de que, bueno, podemos ayudaros en el end-to-end de los proyectos y podemos estar con vosotros y diseñar junto con vosotros a partir de nuestras soluciones de la mano de los ayuntamientos, de la mano de los integradores, muy ajustadas a vuestros requerimientos y que cumplan estrictamente con los objetivos diseñados y con dar un buen servicio a los municipios y a los usuarios, que al final son los importantes. Y esto es un poco lo que queríamos contaros. Sé que hemos hecho un repaso súper rápido, pero queríamos dar una primera pincelada. A partir de aquí, bueno, pues cualquier duda lo podemos ir trabajando individualmente, o sí que también me gustaría, oye, que, bueno, pues por aquí, por el chat, podáis dejarnos las preguntas que consideréis. Levantáis la mano, no sé si habéis visto aquí que se puede levantar la mano, yo os puedo dar voz o las vamos viendo escritas en el chat, lo que queráis. Así que si tenéis alguna pregunta, este es el momento. Paolo, a ver si te puedo dar, si quieres. A ver si te encuentro, Paolo. Si lo quieres escribir, si no, si puedo te doy voz, ¿vale? Si te encuentro. Yo llego un poquito tarde, no sé qué Perfecto. temprano para nosotros, pero quería saber, no sé si tocaste el tema temprano. Yo sé, y justo ayer hablaba con gente de Norteamérica, que el enfoque de estos proyectos es principalmente para ciudades que ya tienen planes de sustentabilidad que incluyen control de emisiones, de contaminantes, y a veces lo hacen eso dentro de un vacío. La traducción en inglés es un vacuum, o sea, separado de los sistemas de gestión de tránsito. Y ese es el reto, creo, ahorita, integrar los dos temas, ¿verdad? La solución para generar estas zonas de bajas emisiones que están como regulación en Europa. No sé si lo comentaste antes de que yo llegara, pero hay ciudades que ya tengan integraciones de sistemas de ITS y sistemas de monitoreo ambiental integrados. No hemos comentado esto directamente, pero sí que hemos tocado un poco tangencialmente este tema. Yo una de las cosas que os decía, no sé en qué momento te has conectado, Paolo, pero porque he visto que sí que te he visto que es conectada en medio, pero no sé exactamente dónde. Lo que sí que yo sí que he recalcado es que a la hora de definirlo, ¿vale? Y voy un poco por lo que tú decías, es fundamental tener esos estudios que tú decías, es partir de lo que yo he llamado aquí una línea de base en dos criterios, porque no solo exactamente en lo que tú dices, tanto de movilidad como medioambiental, y a ser posible integrados, ¿vale? Porque muchas veces se tiene uno, se tiene el otro, o se tienen por separado al menos, pero vamos a decir que el criterio y el avance que están trabajando cada vez más las ingenierías y los municipios en Europa es tender hacia esa integración cada vez más. Es decir, y para esto es fundamental también el uso de las plataformas y la integración, que puedas tener modelos, incluso puedas generarse, toda esta data es fundamental porque incluso plataformas avanzadas permiten generar modelos predictivos en el que crucemos parámetros tanto de tráfico como de medio ambiente. Esta es una tendencia, tengo ahí bastante información, si quieres, Paolo, puedo buscarte algún ejemplo de ciudad concreta que tenga experiencias remarcables en este sentido, pero sí que es un poco la tendencia que se está llevando ahora en Europa. Sí, y antes de darle paso que hay una pregunta a Pablo, es porque
si bien estos estudios pueden, seguramente, y de hecho los hay de manera independiente, el reto ahorita es saber cuáles son los interfaces de usuario que vale la pena desarrollar o cuáles interfaces de usuario se están desplegando que en realidad generan un impacto útil en lo que se está buscando hacer, que es manejar o implementar ciudades sustentables o generar zonas de bajas emisiones, ¿no? Y cuando me refiero a interfaz de usuario, eso puede ser parte de lo que dice Pablo acá en su pregunta. Entonces, la interfaz es un panel de mensajería variable, es un app en el ciudadano, es una plataforma en backend, un dashboard para el cliente o la ciudad, si la ciudad es mi cliente, o es un API para que integre los datos con widgets, o sea, buscaba entender Sí. y a ver si lo hay. El reto es cuál va a ser el interfaz intermedio que es el que está siendo más útil o algo que se esté usando, porque eso no sé, eso no es como predecirlo a veces, ¿no? El modelo más extendido es todo lo que tiene que ver con integraciones en plataformas, ¿vale? Esto ya es muy normal, es decir, en las plataformas sobre Smart City, que cada vez están más extendidas en Europa absolutamente, pero cada vez también más en Latinoamérica. Estas plataformas a nivel ciudad, y yo sé que gran parte de los que estáis aquí incluso tenéis este tipo de plataformas desarrolladas, permiten a nivel, vamos a decir, de usuario back, de la gente de los municipios que lleva la gestión del municipio, tener toda esa data y cada vez más consolidada. Esos interfaces son muy útiles. Lo que cada vez también los modelos de datos abiertos intentan, pues por ejemplo en España hay, bueno, pues Barcelona tiene Sentilo, están también los modelos que ha generado Telefónica, es generar plataformas de datos abiertos que sean accesibles al usuario. Que son datos abiertos, tanto de movilidad como de medio ambiente, etcétera, etcétera, de la capacidad de sensorización que tienen las ciudades para tener cada vez más datos. En mi opinión, un camino sobre el que hay que explotar es el camino para darle más información al ciudadano. Todo lo que tiene que ver con apps, con información directa, con integración con paneles de mensajería variable, a lo mejor que nos puedan dar información en tiempo real, etcétera, etcétera. Ese es un camino a explorar. Vamos a decir que yo considero que lo que es la explotación de los interfaces back de los municipios es una tecnología ya sólida y muchos de vosotros la tenéis. Bueno, espero con esto haberte respondido. Otra... Sí. Mira, tengo aquí un par de preguntas que hemos dejado, algunas preguntas que se han quedado por el camino. Bueno, nos pregunta Pablo, ejemplos de integración entre cámaras y paneles de mensajería variable. Bueno, a nivel de zonas de emisiones, bueno, se pueden hacer, por ejemplo, se pueden generar anuncios individualizados dependiendo de los accesos, claro. O sea, no es lo mismo un acceso enorme que accesos pequeños. Imagínate que tú, a través de la cámara eres capaz de detectar la autorización que tiene un vehículo por un contraste en base de datos contra su etiqueta y puedes avisarle dinámicamente de si tiene autorización o no. También existen luego otro tipo de integraciones a través de la velocidad, que pueden dar velocidad y tal, que no están tan relacionadas con las bajas emisiones. Ese nivel se pueden desarrollar aplicaciones cada vez más dinámicas y que provean más información en tiempo real. Sí, un caso concreto de esto es un pequeño proyecto piloto que hicimos en una ciudad española donde se leía cada una de las matrículas de los vehículos que iban a acceder a la futura zona de bajas emisiones y se anunciaba su matrícula, su categoría ambiental y se le decía al usuario, usted podrá acceder porque su categoría ambiental está incluida. O a otros usuarios se les decía, a partir de una determinada fecha, todo esto en los paneles de mensaje variable, usted ya no podrá acceder. Es un ejemplo muy sencillo de un piloto que hemos hecho hace no mucho. Y muy directo. Otra pregunta que tenemos, por ejemplo, en vuestra opinión, el modelo que hemos visto en Europa de peaje urbano en esas 5 ciudades, ¿prevéis que pueda ser algo común en el medio plazo y adoptado en otras localizaciones? Bueno, esto es una pregunta compleja. Esto ya es casi opinión. Me parece un modelo a corto plazo complicado en España, por una cuestión casi cultural, pero creo que se va a ir viendo cada vez más. De hecho, cada vez estamos viendo ahora, incluso en España, noticias en las que vemos que las autovías van a pasar a ser a modelos de pago. Y yo creo que ese paso va a ser un paso que pueda ayudar que pueda
revertir también en que esa costumbre o esa costumbre de que cada vez existen más cuestiones en las que se tenga que generar pago por uso, y extender el modelo de autopistas al de autovías va a ser un hito fundamental en España, se pueda pasar también a cuestiones urbanas. Fuera de España, Italia ya lo tiene en la cabeza. Dos de las experiencias están allí y son bastante nuevas, como son Palermo y Milán. Antes era una cosa muy casi que se veía en Londres, se veía en Suecia y era muy exótica, pero creo que en el medio-largo plazo puede ser un modelo. Cada vez el pago por uso está más consolidado y creo que puede llegar, pero bueno, esta es mi opinión. Sí. A ver, alguna pregunta más que tenemos por aquí. ¿Estáis planteando presionar a las autoridades para que acepten almacenar metadata de matrículas pero no las fotografías? ¿Se tiene el crecimiento que esperáis? Si tiene el crecimiento que esperáis, lo de la zona de bajas emisiones puede afectar en cuanto a la capacidad de almacenamiento. ¿Cómo de avanzado está en esto en la legislación, por ejemplo, de España? Bueno, la legislación española, sin ser ninguno de nosotros abogados, o sea, tomar esto como un comentario más que como algo totalmente estricto con la ley, pues en España tenemos una cuestión que es que la matrícula como tal no se considera un dato de carácter personal, con lo cual se puede almacenar la información mientras que no se relacione con el propietario, y las imágenes se pueden mantener 30 días. Un poco en todas estas zonas de bajas emisiones en lo que se está empezando a trabajar, digamos, la matrícula en muchos casos se está almacenando para hacer un conteo de vehículos, para poder estimar la antigüedad del parque, para saber la categoría ambiental de ese vehículo en concreto, y, como os digo, mientras que no se cruce con el dato del propietario, no se considera un dato tan sensible. Las imágenes sí, a los 30 días se eliminan. Otra cosa distinta es cuando se empieza a sancionar, porque cuando ya esto pasa a ser una propuesta de sanción, cambia completamente, ahí sí se unen los datos del propietario y se tramita normalmente validado por un agente de la autoridad. Ese punto es clave porque las propuestas en España no pueden ser totalmente automáticas. Sí que es verdad que los dispositivos y la plataforma genera esto que muy estrictamente Roberto llama propuestas de sanción, porque lo son así, y estas tienen que ser visadas para su tramitación y su gestión por personal autorizado, pues policías o funcionarios con esta autorización. ¿La cámara All-in-One tiene salidas para actuadores? Sí, se pueden generar entradas y salidas digitales, con lo cual se pueden generar ciertas integraciones de este tipo. Sí, o por ejemplo la apertura de una barrera, un volardo, algo de esto que van desapareciendo de todas las ciudades. Ya hay muy pocas ciudades que estén impidiendo el paso a una zona con una barrera, con un volardo. Se hace más con señalización y recomendando al usuario que no entre y que si no es posible que tenga una sanción. Pero efectivamente nuestras cámaras sí que tienen esos actuadores en forma de salidas digitales o también a través de protocolos de software donde se le dice pues, a otro sistema lo que debe hacer. Otra pregunta, Enrique. Con el sistema de cámaras entiendo que buscando ubicaciones idóneas se puede realizar una monitorización de vehículos. Por supuesto, esta es la base de todo esto. ¿Podría realizarse también en monitorización de otros modos, peatones, bicicletas? Bueno, se pueden trabajar sobre esos modelos. No suelen estar, en cuanto a lo que es el control de la zona de accesos, tan relacionados con este tipo de aplicaciones, porque, bueno, generalmente el modo principal es controlar los vehículos que no pueden entrar, pero peatones y bicicletas siempre van a poder entrar, pero a niveles estadísticos sí que se pueden generar. Nosotros, en general, nuestras cámaras con peatones no trabajamos siempre con vehículos. Podemos generar clasificación, podemos distinguir los vehículos de dos ruedas, de los coches, de los camiones, para tener esa data, aunque nosotros personalmente no solemos trabajar con personas, pero se pueden hacer integraciones de otro tipo de dispositivos, porque nosotros estos controles partimos generalmente de aplicaciones iniciando por la matrícula. Entonces, bueno, pues con las personas la matrícula se nos complica. Sí que es verdad que hemos pensado empezar a trabajar en la detección de bicicletas, de patinetes, de peatones, porque uno de los problemas que está trayendo
un poco cambio de paradigma, de usar menos el vehículo, digamos el coche, como decimos aquí en España, y empezar a usar más transporte compartido como bicicleta compartida, patinete compartido, pues como les decía, genera otro tipo de problemáticas y es muchas veces el mal uso. Entonces hay ayuntamientos que ya nos dicen, ahora ¿cómo puedo controlar que hay alguien que va con un patinete o con una bicicleta que ya se ha regulado en España, que tienen que ir por la calzada, no pueden ir por las aceras? ¿Cómo puedo detectar si está haciendo un mal uso y esta persona con el patinete está yendo por una acera donde solo deben ir peatones? Entonces, bueno, todo esto nos está haciendo plantearnos, ya que somos una empresa que desarrolla visión artificial, hasta ahora siempre enfocada a tráfico, pues nos está haciendo plantear esas otras detecciones, esos otros algoritmos, que es con lo que trabajamos nosotros habitualmente, para detectar todas esas nuevas formas de desplazamiento. Y mira, tenemos una última pregunta. ¿Es necesaria certificación metrológica? Pues yo, aunque esto siempre es una cuestión que se habla mucho, os diría que no, porque no existe metrología ninguna en este tema. Podemos generar y podemos discutir esquemas de securización de la información, de muchas cuestiones, pero si hablamos de metrología, no. Claramente. Las cámaras aquí lo que están detectando no es ningún patrón metrológico como puede hacer un radar de tramo. Ahí hay magnitudes físicas que son las que se asocian a la metrología. Hay espacio, hay tiempo, hay velocidad. Pero aquí solo estamos tomando datos y contrastando contra una base de datos, con lo cual medir, cómo medir, y eso es la clave de la metrología, no. Se pueden, bueno, pues podemos hablar eso de seguridad de los datos, de seguridad de las comunicaciones, de que las imágenes tengan que, bueno, pues se pueda securizar, que son imágenes que no se han manipulado, pero metrológicamente no. Nada más, de momento no Nos tenemos... preguntáis si vamos a enviaros la presentación, pues sí, ahí Sí. os mandaremos posiblemente un correo de agradecimiento y sobre este podréis descargar la presentación directamente. Pues creo que no tenemos más preguntas. Sí, si no tenéis más preguntas, daros las gracias otra vez a todos los que habéis participado y nos tenéis a vuestra disposición para cualquier duda, para lo que necesitéis. Tenéis nuestro contacto, y lo tendréis también en los correos para que, oye, cualquier duda, podamos generar a lo mejor una reunión para verlo con más detalle, lo que necesitéis. Muchos nos conocéis, tanto a Roberto como a mí, con lo cual, algunos tenéis hasta nuestro móvil, o sea que lo que necesitéis. Pues nada más, muchas gracias y un placer.